Muy buenos días. Comenzamos hoy una entrevista muy importante dado el asunto que vamos a tratar. La atención primaria, la sanidad en el medio rural y un caso que en estos últimos días ha saltado incluso a los titulares de los medios digitales más importantes de Aragón, el caso del Centro de Salud de Gea. Para hablar de ello me acompaña la alcaldesa de Gea, Teresa Ladrero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo primero que me gustaría es que cómo califica la situación que se está viviendo en el Centro de Salud de Gea para que nuestra audiencia comprenda muy bien de qué estamos hablando. Pues la calificaría peor que nunca. Es decir, esto no es algo que haya surgido de repente, sino que el problema sanitario ya lo llevamos diciendo hace tiempo, que es un problema estructural, pero bien es cierto que decíamos que estábamos muy mal cuando teníamos 9 plazas cubiertas de 17 y ahora, bueno, pues es una realidad que cada vez tenemos menos cobertura. Y de hecho, bueno, pues había un trabajo realizado por el anterior gobierno que quizás se podía haber continuado, siendo conscientes de la dificultad del momento. El Consejo Local de Zona de Gea de los Caballeros acordó, además tiene una representación pues, social, sindical, el propio equipo técnico, formamos parte de los diferentes ayuntamientos porque la atención sanitaria del Centro de Salud de Gea atiende a 18.000 usuarios y estamos incorporados no solo a Gea de los Caballeros y nuestros pueblos, sino también Asín, Luesia, Orés y Castejón de Valdejasa. Se acordó este lunes, dada la situación extraordinaria, porque, insisto, no es una situación que haya surgido ahora, sino que la situación de ahora es pues, peor, ¿no? Y sobre todo no logramos tener una contestación, una reunión por parte del Gobierno de Aragón y eso todavía nos preocupaba más. En este contexto de no respuesta por parte del Gobierno de Aragón y de una situación que poco a poco se iba incrementando a peor, se decidió a través del Consejo Local de Zona emprender una serie de acciones, unas acciones que se refrendaron en el Ayuntamiento de Gea de los Caballeros por unanimidad por parte de todas las formaciones políticas. Eso es el valor que tiene, ¿no? Un valor unitario con una única voz que se sume a lo que dice el Consejo, que pedía sobre todo pues que se nos atendiese, que se nos escuchase, que nos diese solución el consejero de Sanidad y emprender una serie de movilizaciones que no son de ahora, que también en el pasado ha habido movilizaciones que se han realizado en diferentes asuntos que han sido prioritarios para Egea, y la primera manifestación y concentración se produjo en el día de ayer por la mañana. Va a haber también una manifestación el próximo 2 de octubre y todos los jueves sucesivamente hasta que esto no se solucione. En el día de ayer también el consejero de Sanidad nos dio una fecha para reunirnos dentro de 15 días. Creo que es algo que se debe de atender de forma inmediata. Insisto que llevamos muchos meses esperando, pero por fin nos va a atender a todos los alcaldes y esperemos que nos dé una solución, que es lo que pedimos. Le preguntaba cómo lo califica, porque en esa concentración multitudinaria a las puertas del centro de salud se llegó incluso a hablar de la posibilidad de cierre. Me llamó la atención. Sí, nos llama la atención a todos, ¿no? Como una infraestructura de tal características, que es una infraestructura extraordinaria. Es un centro polivalente, amplio, con un centro creo que de los mejores que hay en el medio rural. Y además llama la atención que una ciudad como Gea de los Caballeros, que tiene toda una cartera de servicios, una calidad de vida, nos esté pasando esto, al igual que en otros lugares como Caspe, Utrillas, y esta sobrecarga que está produciéndose en los profesionales que están en activo, pues de alguna manera está siendo un hándicap para aquellos que puedan verse interesados por cubrir las vacantes. Se dijo eso efectivamente porque en este efecto estampida que se ha llevado a cabo a lo largo de estos días por parte de esos 6 jóvenes médicos que tomaron posesión el año pasado y que no se ha sabido continuar este trabajo, eso quiere decir que si alguno más se va, pues todo esto puede atenderse vía urgencias
y no con la... Esperemos que no lleguemos a esa circunstancia, pero sí que tenemos que alertar, tenemos que movilizarnos para que esto no suceda. Entonces, creo que nuestra labor es acompañar a lo que dice el Consejo Local de Egea, acompañar en sus manifestaciones, acompañar en sus movilizaciones y sumarnos a una reivindicación de un asunto que es tan prioritario, la sanidad en el medio rural. La sanidad pública en el medio rural, podemos decir, está en crisis. Yo califiqué ayer de desierto médico, desierto sanitario, porque esto puede suceder si se produce una huida de los profesionales médicos, que sabemos que hay pocos, no solo en Egea, sino en todos los lugares. La calificación de zona cobertura fue una medida, la calificación de categoría laboral o de retribución económica también fue una medida, calificarlo también de zona de difícil cobertura, es decir, se tomaron una serie de cuestiones que permitieron atraer a jóvenes médicos. Hemos visto que eso no es suficiente. Y la responsabilidad no es municipal, la responsabilidad es del Gobierno de Aragón y otras cuestiones en el ámbito sanitario las tiene efectivamente el Gobierno de España, pero que funcione un centro de salud en el medio rural es única y exclusivamente del Gobierno de Aragón. Entonces, queremos que ahora se nos dé una respuesta que hasta la fecha no la hemos tenido, porque ayer acudimos los alcaldes a las Cortes de Aragón, y esas soluciones que íbamos a escuchar no las obtuvimos. Luego comentaremos en concreto, porque fue un pleno un poco bronco, me permito decir, en las intervenciones del señor Bancalero, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, me gustaría que nos explicara, conocedora usted del día a día. Es decir, ahora cuando una persona quiere acudir al centro de salud de Egea y utiliza la aplicación, le da una cita que es impensable, ¿no? A 3, a 4 meses. Esto, en el día a día, pensando además en la gente mayor, envejecida, es tremendo. Y una segunda derivada por la que le quería preguntar, esos facultativos están soportando ahora una sobrecarga de trabajo difícilmente asumible, ¿no? Efectivamente, empezando por la parte final, esa sobrecarga de trabajo han dicho basta ya. En el sentido de que ya ha dimitido la coordinadora del centro de salud, todavía no ha obtenido respuesta sobre esto, pero que no exista una coordinadora en el centro de salud o un coordinador, eso quiere decir que ya, bueno, pues lo que es la gestión de coordinación, podemos decir que es un fracaso, ¿no?, del Gobierno de Aragón, en una situación clamorosa donde los facultativos están pidiendo auxilio. Y por otra parte, el hecho de que en la aplicación efectivamente uno pida cita y salga el mes de enero es muy llamativo cuando, bueno, pues el Gobierno actual decía que en 3 días iba a atender, cuando nosotros, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de gobernar en los anteriores mandatos decíamos que había un problema. Efectivamente había un problema y había que unir las fuerzas políticas para conseguir una iniciativa aragonesa de sostenibilidad en el Plan Nacional de Salud y no obtuvimos el acompañamiento necesario del Partido Popular que ahora gobierna en Aragón. Y justo no solo se opuso, sino que no quiso reconocer en ese momento el problema que teníamos y sumarse a esa unidad que se necesitaba en nuestra comunidad autónoma, sino que dijo, siendo consciente del problema, que en 3 días iba a dar solución y respuesta a las citas. Y nos encontramos en Egea, que son cerca de 100 días lo que hay que esperar para que te atiendan. Por matizar esta afirmación, soy consciente que si uno llama y va al centro de salud, puede ser posible y será posible que esos días se aminoren, ¿no? Pero lo que es una evidencia es que uno cuando pide cita en la aplicación sale el 3 de enero. Y no solo me preocupa el que pida esa cita, sino también los residentes, las personas mayores en las residencias, no solo de Egea, sino de todos los pueblos que integran el centro de salud, ya no van a recibir la visita del médico, del facultativo, sino que solo van a atender las urgencias. Entonces, que se saturan. Se saturan. Entonces, una urgencia ya no será tan urgente, porque en el sentido de que ahora el vecino que vaya a una urgencia tendrá que esperar, no será de forma tan inmediata, será atendido evidentemente, pero todo esto es como un bucle, ¿no? Un bucle que tiene enormes consecuencias y bueno, el Gobierno Aragón dijo que iba a plantearnos soluciones imaginativas, pero ayer no encontramos los alcaldes, nos fuimos bastante frustrados de lo que escuchamos en las Cortes de Aragón y del Gobierno de Sanidad. Vamos a abordar ese tema porque, claro, diálogo, se buscan soluciones, pero en el Pleno, entre las cosas que dijo el señor Bancalero, el consejero de Sanidad, era que el Ayuntamiento de Egea estaba echando leña al fuego y sacando a la gente a la calle, ¿no? ¿Qué es lo que peor le sentó a la alcaldesa de Egea de ese pleno, de lo que allí se dijo?
Bueno, no voy a decir todo, pero al 99%, casi todo. Bueno, dedicamos toda la mañana a los alcaldes para ir a las Cortes de Aragón y escuchar al consejero de Sanidad como representante de todos los aragoneses en el ámbito sanitario, y me encontré, bueno, pues una serie de afirmaciones fuera de lugar, muchos reproches, bastante ira, y podría calificarlo como una intervención bastante frívola, porque en lugar de buscar y hablar del presente y del futuro, se habló mucho del pasado, tú tienes la culpa, esto es... bueno, yo creo que la herencia puede durar un mes, ¿no? Pero cuando ya llevamos cerca de mitad de la legislatura, uno no puede hablar ya de... Es decir, uno tiene que ser responsable de lo que es, tiene que asumir sus competencias, sus responsabilidades, y eso ya es echar balones fuera, ¿no? Y no asumir las responsabilidades. Un consejero tiene que asumir que está gestionando, que tiene en su ámbito competencial una serie de competencias y que tiene que plantear soluciones. Y vamos a escuchar, y yo pensé que arrojaría luz en una situación difícil, donde todos somos comprensivos, pero solo buscó el aplauso de los compañeros de su bancada del Partido Popular. Y luego se volvió a incorporar en su escaño, volvió a salir otras 2 veces. Yo digo, bueno, pues en fin, igual a lo mejor en la segunda o tercera intervención encontramos, en el broche final, ¿no? Uno espera el broche final, pero me encontré que fue todo todavía más reproches. Y sí, que como alcaldesa me molestó que dijese que los alcaldes estábamos allí, que no solo había del PSOE, que había alcaldes de otros signos políticos, como que estábamos jaleando la manifestación, arengando las movilizaciones, y que dejemos de hacerlo porque molestamos, ¿no? Un poco fue esa intervención. Creo que se equivocó, sinceramente. Un consejero no puede ir contra un alcalde. Un consejero no puede señalar a la gente que libremente se manifiesta por indignación de una situación que va a explotar en cualquier momento, y un consejero lo que debe de es recabar y recoger todas las peticiones para dar la cara, porque a mí no me ha respondido a ninguna carta, no me ha respondido a los dictámenes que aprobamos en el pleno, no me ha respondido a las llamadas, y precisamente ayer nos dieron cita. Entiendo que esta movilización, solo por darnos cita, sí, ya ha surtido efecto, y esperemos que también pues dé como conclusión que esto se solucione. Y si se soluciona, le daremos las gracias. Pues, porque no hay nada más honrado, sí, que dar las gracias cuando uno ve que alguien se esfuerza por solucionar un problema. Pero ayer vi que había pocas ganas de solucionarlo. A eso quiero llegar, a las soluciones. Porque ayer el consejero también dijo que se notarían medidas a medio y largo plazo, pero este es un tema a cortísimo plazo que habrá que solucionar. Lo digo por ver qué soluciones se plantean. Se hablaba de médicos MIR que se podrían incorporar, y no me olvido de algo, estamos en otoño, estamos cerca del invierno, quiero decir, donde hay más patologías. ¿Cuáles deben ser esas soluciones? A falta, claro, de conversar y dialogar con el consejero. Yo, si fuera consejera de Sanidad, daría soluciones, pero como no lo soy y no es mi responsabilidad, no tengo por qué entrometerme en lo que tiene que hacer en la función del consejero. Es una misión que tiene encomendada el consejero, que tiene encomendada el Gobierno de Aragón. El señor Azcón dijo muchas cosas en campaña, y a la vista está que bueno, pues que el medio rural se les atraganta, pero no solo con la sanidad, sino con otras cuestiones como la educación, que son 2 eslabones públicos que sostienen lo que es la prioridad y la misión fundamental de un gobierno autonómico. Son 2 patas en las que cojea el actual gobierno de Aragón, y en la que la gente se moviliza, ¿no? Porque ve que no se le da respuesta. Nosotros desde el pleno del ayuntamiento, con el anterior gobierno, éramos muy reivindicativos, porque no hay nada más sano que reivindicar al gobierno que está gobernando medidas para actuar y que eviten una situación y eviten males mayores. Planteábamos las zonas de difícil cobertura, y efectivamente se nos hizo caso, y tuvimos muchísimas reuniones con la consejería de entonces, con el presidente del gobierno, Lambán, es decir, reuniones hemos tenido siempre que ha habido un problema. La diferencia ahora es que todavía no nos hemos reunido, y llevamos reclamando esas reuniones desde hace muchísimos meses. Y esta es la gran diferencia de prioridad, ¿no? Para nosotros es algo prioritario. Para el actual gobierno de Aragón da la sensación que es más prioritaria la sanidad privada, y eso a mí me preocupa. Ojalá, yo insisto que si se soluciona,
agradeceremos la labor realizada porque nuestra finalidad es que se atiendan a los vecinos y que la sanidad sea un emblema importante de reseña y sobre todo de algo tan prioritario como es la salud de cada uno de nosotros. Y ya se nos acaba el tiempo y de que cualquier ciudadano en Aragón, independientemente de donde viva, tenga el mismo acceso igualitario a los servicios públicos esenciales, y este es un servicio público esencial como la sanidad, ¿no? No tenemos tiempo para más, por desgracia, pero seguiremos, lógicamente, veremos a ver si llegan esas soluciones y esa reunión con el consejero si da sus frutos. Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Buenos días.